Perfecto, gracias Pedro. Eh, bueno, dicho, buenos días a la mayoría de vosotros. Otros que estamos un poco más lejos, buenas tardes. Eh, y nada, pues agradeceros la asistencia a este webinar, que bueno, pues como podéis ver, vamos a hablar de protección avanzada de datos con bot. Para este webinar, pues bueno, vamos a estar tres personas que vamos a ir por distintas partes de la presentación. Eh, Nicolás, pues probablemente esté en la parte final para ruegos y preguntas que tengamos, pero bueno, todos somos parte de equipos de ingeniería de soluciones en HashiCorp. Nicolás, pues como director de Solutions Engineering en EMEA. Pedro es gerente regional también de DSS, de Solutions Engineering, y bueno, yo mismo que soy David Cañadillas, que soy un Solutions Engineer en el equipo de South EMEA. Todos somos de habla hispana, todos hablamos español, pero estamos en diferentes sitios, ¿no? Yo estoy en España, estoy en Madrid, y Nico y Pedro están en Reino Unido. Lo que pasa es que, bueno, pues Pedro es compañero de aquí de España, y Nicolás, pues bueno, tiene procedencia argentina, también italiana, creo, pero bueno, al final yo creo que lo positivo es que podemos extender estas sesiones, ¿no? a distintos países de habla hispana. Entonces, lo que vamos a ver hoy, tenemos una hora de sesión. Entonces, lo primero que vamos a hacer una introducción a lo que nosotros llamamos el modelo operativo cloud, sobre todo para entender también dónde encaja toda esta parte de protección avanzada de datos con Vault. Vamos a hacer una introducción a Vault. Entonces, yo voy a hablar de esta parte, tanto de la introducción del modelo operativo como de HashiCorp Vault. Luego daré paso a mi compañero Pedro, donde ya entraremos en detalle en lo que es la protección avanzada de datos, centrado, por supuesto, en la utilización de Vault. Y bueno, y Pedro pues nos hará una demo y hablará de un caso de estudio, ¿no? Y luego al final, pues bueno, haremos ya lo que es el resumen, ¿no? Y algunas, y que tengáis también algunas referencias, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, yo creo que probablemente muchos de vosotros ya nos conocéis, pero el objetivo de HashiCorp pues es crear lo que podemos llamar un cuadro de control, ¿no? Como dicen en inglés, un control plane, pues común para desplegar y controlar la ejecución de cualquier aplicación en cualquier infraestructura, sea de la naturaleza que sea. Esto es necesario por ciertos motivos, y entre los cuales se encuentran pues, lo que es la actual tendencia a migrar las aplicaciones a plataformas cloud, ¿no? Pues cloud pública, eh, o también no pública, ¿no? Privadas, y la heterogeneidad o entornos mixtos en cuanto a la infraestructura que proveen pues, estos diferentes proveedores de cloud, como decía, ya sea público o privado, ¿no? Entonces, si hablamos de las razones de esta tendencia en el uso pues, de estas plataformas cloud, o bueno, podemos decir plataformas cloud, podemos decir también plataformas de cómputo por tiempo, ¿no? Ya sea hora, minutos, segundos, modelos self-service. Entonces, los motivos de todo esto yo creo que son bastante claros, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar pues en este contexto, ¿no? Para entender dónde encaja todo esto. Entonces, lo primero es entender, ¿no? que el método por el cual los usuarios pues, consumen estos recursos de computación en las organizaciones se ha venido haciendo durante los últimos 20 años de una manera que, por norma general, se basaba en un sistema de control de cambios o incidencias bajo prácticas pues, tipo ITIL o de servicios tecnológicos muy acotados en base a una premisa, ¿no? En este modelo tradicional, todo se basaba en sistemas de petición pues, para proveer de los recursos de infraestructura. Pero el desarrollo de software es un mundo al final en continuo cambio, que afecta de manera directa a las plataformas utilizadas, y por tanto se vienen afrontando diferentes retos que están haciendo transicionar, si me permitís la palabra, hacia modelos más dinámicos, ¿no? Y en esta transición, en este cambio,
pues bueno, tenemos que tratar distintas cosas, pues como por ejemplo, estamos hablando de que las prácticas que se están siguiendo, prácticas ágiles o waterfall, una mezcla de ellas, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Si hablamos la diferencia de ese modelo estático con ese modelo dinámico, estamos hablando de aprovisionamiento en base a tickets versus la utilización de APIs, ¿no? O sistemas de coordinación y gestión. El modelo de referencia cambia. El modelo de referencia, ¿no? Pues cuando vamos a esa manera dinámica de aprovisionar y entender la infraestructura, pues aquí ya hablamos de modelos cloud, modelos donde muchas veces todo funciona en base a pagos incluso por tarjeta de crédito. Y yo creo que lo más importante es hacer un poco la diferenciación, ¿no? Entre lo que son sistemas de interacción versus registro versus conocimiento, ¿no? Entonces, al final, por entenderlo, ¿no? Es que estamos en una transición a un mundo que llamamos multicloud, donde esa infraestructura que era dedicada, ¿no? Tradicionalmente dedicada, pues ahora estamos pasando a una infraestructura completamente dinámica donde hay una autogestión de todo esto, ¿no? Y entonces nos encontramos con una escena que nosotros denominamos multicloud o gestionada en un cuadro de control completamente heterogéneo, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente. Y esta escena, teniendo en cuenta las 4 capas de gestión de infraestructura, podemos ver lo que implica esa transición del modelo, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando si tenemos en cuenta estas 4 capas que veis, ¿no? Lo que es operaciones, seguridad, redes y desarrollo, pues bueno, cuando hablamos de aprovisionamiento en la parte de operaciones, estamos pasando de un mundo donde antes a lo mejor todo podía estar virtualizado en un vCenter y de repente, pues con todos los proveedores que yo tengo, pues tengo distintas tecnologías, ¿no? que tratar para automatizar el aprovisionamiento, sea CloudFormation, Resource Manager, de Azure, Cloud Deployment Manager, puedo usar Terraform también de HashiCorp a la vez para la parte de nube privada, etc., ¿no? En la parte de seguridad, pues estamos viendo el cambio, pues antes todo muy acotado en base a las IPs de hardware, ¿no? Donde todo el perímetro estaba muy acotado, y ahora en este nuevo modelo heterogéneo estamos hablando de acotarlo todo en base a identidad. Y evidentemente las identidades se gestionan con distintos proveedores de identidades en función a los distintos clouds, ¿no? ¿No? Pues como pueda ser IAM de AWS, de GCP, ¿no? de Azure, o si estoy en mi nube privada, pues con mis directorios activos o LDAP. La parte de redes pasa, yo creo que prácticamente lo mismo. O sea, hemos pasado de un modelo basado en componentes de hardware que teníamos que estar interconectando, que estaban perimetralmente, por decirlo de alguna manera, muy acotados, pues bueno, elementos que son en muchos casos, o en casi todos, ya son elementos software que por debajo me abstraen toda la infraestructura que me están dando los distintos proveedores, ¿no? Entonces el modelo es mucho más dinámico, mucho más diferente. Y en la parte de desarrollo pasa igual. Hemos movido a lo mejor de soluciones virtualizadas que escalaban toda la parte de la operación de aplicar, bueno, operación, digamos, de ejecución de aplicaciones, ¿no? A un modelo mixto muy heterogéneo, ¿no? Si puedo tener mis contenedores orquestados por Kubernetes, a la vez tengo contenedores no orquestados por Kubernetes, otros que ni siquiera están containerizados, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una escena, pues eso, multicloud, que al final, pues lo que queremos es buscar una manera común de poder gestionar todo esto. Y entonces aquí es donde entran las tecnologías, ¿no? O digamos, soluciones de HashiCorp, ¿no? Entonces, para estas 4 capas, desde HashiCorp proponemos homogeneizarlas en cuanto a la automatización, ¿no? De manera que podamos gestionar pues, ese mundo heterogéneo que puede parecer complejo de una única manera. Y que cada una de las capas que vemos aquí pues no sea necesario realmente estar lidiando directamente con tecnologías que son tan diferentes. Al final se trata de homogeneizar lo heterogéneo, pues desde la gestión, o dicho de otra manera, gestionar de manera sencilla lo que puede parecer complejo. Y para eso, lo que nosotros proponemos, ¿no? Para cada una de las capas tenemos 4 productos, soluciones o propuestas, ¿no? Estaremos hablando de Terraform, para homogeneizar esa capa de aprovisionamiento de infraestructura, estaríamos hablando de Vault para su securización, Consul para la conectividad de aplicaciones e infraestructura y Nomad para orquestar las aplicaciones desarrolladas, ¿no? y desplegadas sobre mi infraestructura completamente heterogénea. Entonces, de esta manera nos aseguramos
que podemos automatizar y asegurar de manera sencilla los 4 elementos esenciales en infraestructura. Es decir, lo que hemos mencionado, son 4 elementos que son básicamente operaciones, seguridad, desarrollo de aplicaciones y conectividad, ¿vale? Y hoy, entendido esto, entendido cómo encajamos en ese modelo operativo cloud, pues nosotros nos vamos a centrar en la capa de seguridad, ¿no? Vamos a hablar de Vault como herramienta de referencia para la securización de aplicaciones e infraestructura. Entonces, si nos centramos en la seguridad, cuando hemos hablado de esa transformación de la infraestructura en el modelo operativo cloud, pues hemos visto que pasamos de un modelo tradicional de infraestructura estática, ¿no?, donde la identidad se basa en hosts e IPs, a un modelo completamente dinámico, donde cualquier identidad estará basada en servicio y no en perímetros específicos de IPs que pueden ser completamente dinámicos. Y cuando hablamos de identidad dinámica, pues nos referimos a entornos que pueden ser completamente mixtos. De hecho, bueno, veis ahí en la imagen, ¿no? Podemos incluso estar hablando de que estos entornos van a crecer en base a identidades bajo demanda, pero incluso conectando diferentes clouds, ¿vale? O de distintas naturalezas de infraestructura, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay un cambio de paradigma y a la vez también hay un cambio importante de cómo hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, si nos centramos, ¿no?, una vez entendida la complejidad y la diferenciación de este modelo, ¿no?, a nivel de infraestructura, bueno, y más concretamente, ¿no?, en el caso de seguridad, que es lo que estamos hablando, pues los casos de uso requeridos por el mercado, pues los podemos agrupar en estos que tenéis aquí, ¿no? Es decir, pues hablamos por un lado de gestionar el acceso a las personas o aplicaciones de un sistema, por otro lado de gestionar los secretos, claves, credenciales o material criptográfico que es necesario para proteger los datos, y por último, pues hablaríamos, ¿no?, podríamos hablar de cómo cifrar u ofuscar, permitidme el palabra, bueno, en realidad es una palabra, como digo yo, de la RAE, ¿no?, pero es ofuscando lo que es la información para un sistema determinado, ¿no? Entonces, básicamente estos serían los 3 grandes grupos a tener en cuenta cuando hablamos de seguridad para la infraestructura de nuestras aplicaciones y la operatividad de los mismos, ¿no? Y en este sentido, ya centrándonos en Vault, ¿no?, que es nuestro producto, nuestra solución de seguridad en este modelo, pues tal y como hemos visto en los 4 elementos principales de infraestructura, Vault se basa en estos principios, ¿no?, que tenéis aquí, y al final son los que definen incluso su arquitectura interna. Es decir, hablamos de un producto 100% apificado, ¿vale? Esto quiere decir que expone toda su funcionalidad vía API, a la cual podemos acceder, pues ya sea por vía web, ¿no? Por web, pues ya sea directamente haciendo peticiones API o también con un user interface que tiene el producto o directamente con un command line interface que también tiene el producto. Pero al final estamos interactuando con un API y Vault está exponiendo un API, ¿no? Debajo de todo esto, pues hay una barrera, digamos, de seguridad, evidentemente, que tiene otros componentes que ya son los que gestionan todo esto, ¿no? Entonces, como veis, el producto es completamente apificado RESTful, pero también lo podemos integrar mediante el protocolo KMIP, lo que es para la parte de administración de claves externas, ¿vale? Entonces, también podemos, o sea, a la hora de exponer hacia un cliente, también puede interactuar con clientes usando el protocolo KMIP. Entonces, en esta arquitectura, como veis, ¿no?, o principios de funcionamiento, una vez que interactuamos con la plataforma, la capa de identidad es la que gestiona la confianza o autenticación, pues, de esa persona, de esa aplicación o de ese hardware que está requiriendo permisos de acceso a credenciales, ¿no?, o cifrado. Y aquí hablamos de integración con fuentes de confianza externas, como puedan ser LDAP, Active Directory, ¿no?, o IDC, ¿no?, o sea, OpenID Connect, IAMs, pues ya sea de AWS, de GCP, de Azure, Okta, con tokens de GitHub, Service Account de Kubernetes, multitud de ellos, ¿no? Entonces, estamos delegando esa identidad ahí, ¿no? Luego, posteriormente, tenemos el componente, ¿no? Existe un elemento de autorización, evidentemente, que está basado en un motor de políticas de acceso a los secretos o también con políticas de regulación, ¿no?, que determinarán bajo qué condiciones podemos requerir
los secretos o cifrar los datos. Y todo esto es auditable. Vault posee un motor de auditoría, ¿no? Donde también tiene configuración de telemetría y de auditoría, pues que permite auditar pues, para saber quién accedió a qué, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Y esto internamente, pues Vault tiene este motor también de auditoría pues, para poder acceder a esa información. Y luego, por último, y yo creo que es el core también, ¿no? Y muy importante dentro de estos principios de funcionamiento de Vault, que al final se traslada a la arquitectura, son los motores de secretos y de cifrado o motor criptográfico. En este sentido, ¿no? Estos motores, aquí existe pues, la capacidad de gestionar secretos, ya sean estáticos, tipo clave-valor, o dinámicos, que requieran pues, de la generación de secrets bajo demanda, ¿no? Integrándonos pues, con soluciones externas, como los ejemplos que tenéis aquí, ¿no? Pues, ya sean bases de datos, proveedores cloud, generación propia de certificados, ¿no? Pues podemos usar el motor PKI pues, para hacer todo esto, etc. Y luego, por parte del componente criptográfico, igualmente, si queremos hacer cualquier tipo pues, de cifrado, pues, ya sea en tránsito o no, pues para cifrar y descifrar los datos, ¿no? Esto es otro componente interno que tiene Vault, pero que al final es un principio, es decir, es el principio de funcionamiento, ¿no? A la hora de hacer todo esto. Y dicho esto, yo creo que la pregunta es, bueno, muy bien, tenemos cuáles son esos principios de funcionamiento, que al final es la arquitectura de Vault, pero la pregunta es cómo funciona Vault, ¿no? ¿Qué es realmente Vault? Pues la respuesta a estas preguntas no es más que simplemente pues una solución que de manera centralizada gestiona los accesos a los secretos, ¿no? O credenciales o información sensible y delega la identidad en fuentes externas de confianza, ¿no? Como he mencionado anteriormente, pues ya sea el EDAP, Active Directory, IAMs del cloud, etc. De esta manera, Vault gestiona granularmente lo que es la autorización de los usuarios o aplicaciones a los secretos que deben tener acceso, ¿vale? Es decir, yo delego en entidades externas, en entidades externas la identidad de mis usuarios o aplicaciones y luego pues yo tengo también el motor de accesos pues para hacer autorización. Esto es básicamente decir autenticación y autorización, ¿vale? Delegamos la autenticación en entidades de confianza externas y la autorización en base a políticas. Y al final es un modelo de brokering puro, ¿vale? Es decir, Vault hace de intermediario y mediante la provisión al final de un token bajo demanda, es decir, yo autentico en base a una identidad externa, hay una autorización y luego le doy un token al usuario y este token, pues ya sea efímero o no, pues permite el acceso en base a la identidad de confianza y autorización determinada, ¿vale? Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de Vault y bueno, yo creo que es el modelo brokering ¿no? Intermediario de toda la vida. Y si nos centramos ya pues, un poquito más en los casos de uso, ¿no? O sea, para dar una definición más centrada a lo que es en casos de uso, pues básicamente Vault provee de los fundamentos necesarios para la seguridad, ¿no? En este modelo intermediario, pues para cubrir esos casos de uso, ¿no? El primero, estaríamos hablando de la gestión centralizada de secretos y credenciales, protegiéndolos y pudiendo almacenarlos. Por otro lado, estaríamos hablando de un cifrado o descifrado pues, como servicio para al final securizar los datos de aplicación en los distintos entornos. Y por último, y es en lo que nos vamos a centrar a continuación, en la protección avanzada de datos, con el objetivo de asegurar los datos sensibles en sistemas ya sean tradicionales, cloud o de cualquier naturaleza de infraestructura. Y así conceptos como que bueno, Pedro os lo va a mostrar, como la preservación del formato, la ofuscación o la integración de generadores de claves externos, pues puede ser crucial, ¿no? Y esto para entornos, por ejemplo, que tienen que ser compliant y son muy exigentes a nivel de políticas, pues es muy importante. Y antes pues de dar paso a esa protección avanzada de datos, que le daré paso a Pedro, pues bueno, simplemente dejaros unos datos, ¿no? Y también para entender la extensión de Vault, dónde estamos ahora, cuándo empezó. Y bueno, Vault es un producto que se lanzó en el año 2014. A día de hoy, pues bueno, ya creo que estamos por encima de esas 10.400 GitHub Stars. Estamos hablando de más de 2 trillones de transacciones, más de 1 millón de descargas mensuales
Y a día de hoy, si hablamos de Vault Enterprise, es decir, de la implantación de Vault en clientes Enterprise, estamos hablando a nivel global de más de 250 clientes Enterprise. Evidentemente, si vamos al open source, la extensión es todavía mucho mayor. Y bueno, pues dicho esto, yo lo que voy a hacer es dar paso a Pedro y ya vamos a hablar un poco más del caso específico de protección avanzada de datos. Entonces, Pedro, voy a dejar de compartir la pantalla y te dejo el testigo. Muchísimas gracias, David. Pues voy a compartir yo la pantalla. Espero que veáis en unos segundos mi navegador. Y si es así, pues vamos a Se ve empezar perfecto. Estupendo. Pues vamos a empezar a hablar, pues eso, de protección de datos y del caso de protección avanzada de datos. Y antes de hablar de todo esto, pues vamos a ver cuáles son los requerimientos, porque bueno, hay múltiples compañías y múltiples organizaciones que están constantemente almacenando información sensible, personal o valiosa, ¿no? Toda esta información tiene que ser protegida adecuadamente porque, bueno, como hemos visto multitud de veces en la prensa, la filtración o simplemente manipular de forma intencionada o no esta información, pues puede conllevar unas consecuencias pues enormemente graves para estas organizaciones, desde pérdidas financieras de todo tipo y de toda índole, hasta el daño reputacional que puede implicar ello. También tienen consecuencias legales, porque ahora veremos que hay diferentes sectores, como por ejemplo las compañías que están en el sector de la salud, con ciertas regulaciones, o los servicios financieros, como la regulación PCI-DSS, bueno, todos los bancos, todas las entidades bancarias, todas las entidades financieras tienen que someterse a esa regulación. Y luego regulaciones más genéricas, como la GDPR, en muchísimos contextos. Porque todo esto, aparte de ese daño reputacional, pérdidas financieras, consecuencias legales, pues puede también implicar incluso pérdida de ventaja competitiva si lo que estamos desvelando pues es información que nos da una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, todos estos requerimientos, al final, pues tienen que tener una contrapartida en una serie de medidas e implementarse adecuadamente. Por ello, muchas veces oímos hablar del cifrado en reposo, el famoso at rest que dicen los anglosajones, donde muchas organizaciones lo que tienen es pues una solución de cifrado en reposo, donde normalmente se realiza un cifrado a nivel de almacenamiento, bien a nivel de sistemas de ficheros, a nivel de bloque, pero es un nivel de almacenamiento. También el cifrado en tránsito, que es típicamente hecho con certificados TLS, que es básicamente cuando la información se mueve de una aplicación a otra, de un sistema a otro, pues se requiere un cifrado en tránsito, ¿no? A lo largo de las distintas redes. Lo que también conocemos como tokenización es otra de las medidas para lograr esta protección de los datos sensibles. Y es que básicamente cuando hablamos de tarjetas de crédito, números de seguridad social, información que tiene que ser protegida, esta información se reemplaza por otro tipo de datos, lo que llamamos tokens, que no son sensibles y pueden exponerse, ¿no? Pero esto también tiene un problema cuando estamos hablando de cifrado en reposo, en tránsito o de tokenización. Es que muchas veces los sistemas tienen unas restricciones a la hora de transferir o almacenar pues estos registros de información. El caso típico es la base de datos, que tiene un modelo de datos definido donde tenemos una serie de campos que no se pueden modificar, como por ejemplo nuestro pasaporte, nuestro número de seguridad social, nuestro DNI. Entonces, todos estos sistemas de registro, estas bases de datos, cuentan con esas restricciones y bueno, hay ciertos algoritmos que preservan el formato, que pueden cifrar, pueden codificar esta información preservando el formato, y de esta forma nos permiten almacenar la información codificada, ¿no? Y posteriormente, si lo deseamos, podemos descodificarla, podemos descifrarla. Y hay otro tipo de herramientas, otro tipo de medidas que lo que hacen es enmascarar los datos. Y la diferencia entre preservación de formato, tokenización y este enmascaramiento de datos es que el enmascaramiento de datos es unidireccional. Adrede, es una medida a propósito, porque los datos se enmascaran y no pueden volver a ser codificados. Entonces, podemos sustituir ciertos dígitos de nuestro pasaporte, de nuestra tarjeta de crédito, por almohadillas, asteriscos o cualquier otro carácter que queramos hacer. Y lo vamos a ver en la demo
ya veréis cómo funciona todo esto de preservación de formato, de enmascaramiento. Y otra de las cosas, otra de las medidas que múltiples organizaciones tienen que poner en marcha son los HSM, son módulos de seguridad de tipo hardware, donde cuando requerimos ciertas certificaciones, tipo FIPS 142, pues necesitamos este tipo de herramientas, un HSM que nos va a permitir pues, generación de claves de forma muchísimo más segura, o si tenemos algún requerimiento a nivel de entropía, y luego podemos ver qué es eso de la entropía, pues un HSM nos asegura un nivel de entropía que pueda ser acorde con lo que nos exige la regulación, ¿no? Entonces, todas estas medidas, todas estas implementaciones, es algo que, bueno, de forma genérica requiere pues esa protección de datos, ¿no? Y vamos a ver cómo Vault lo hace en la sesión de hoy. Y bueno, antes de hablar cómo lo implementa Vault, vamos a ver un poco cuáles son los retos de todo esto, de implementar todo esto, cuáles son las soluciones, las preguntas que nos tenemos que hacer y cuáles son los diferentes puntos de vista, las diferentes personas, los diferentes roles que están involucrados en todas estas decisiones, utilizando estas herramientas y bueno, interaccionando con estos datos. Los retos a los que nos enfrentamos es bueno, pues un incremento de costes, donde si empezamos a tener varias herramientas y empezamos a desplegar distintas herramientas para gestionar pues, las claves, el cifrado en reposo, el HSM, la preservación de formato, pues todo eso empieza a multiplicar los costes porque hay diferentes herramientas que son necesarias y además necesitamos equipos para operarlas, necesitamos soporte para tener esas herramientas bien cubiertas, y esto se traduce pues, en múltiples flujos de trabajo, diferentes formas de interaccionar, diferentes APIs, y esto reduce en consecuencia la productividad de nuestros equipos porque no tenemos una forma estándar, una forma digamos, estandarizada de cifrado, de interaccionar con estos datos a lo largo de nuestra organización. Entonces, puede haber diferentes formas de acceder a los HSMs con diferentes protocolos, diferentes versiones y diferentes aplicaciones. Todo esto, evidentemente, reduce la productividad por un aumento de la complejidad. Y esa complejidad hace que también se incremente el riesgo, porque empezamos a tener varios factores, varias piezas móviles en nuestra organización. Entonces, todos son múltiples superficies de ataque, donde bueno, la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil y con múltiples superficies de ataque, pues es cuestión pues simplemente de que una de ellas pues tenga un fallo y podamos pues, involucrarnos en toda esta cadena que se rompería por ese eslabón más débil. Y claro, cuando estamos hablando de entornos multicloud, centro de datos internos, pues toda esa superficie de ataque, toda esa complejidad incrementa en el riesgo en una cantidad nada desdeñable, ¿no? Y como soluciones, o las preguntas que nos tenemos que hacer para solucionar todo esto, es, bueno, ¿cómo podemos reducir ese coste tanto de hardware como las distintas aplicaciones, el distinto soporte para bueno, reducir el coste de operar todas estos módulos, todas estas herramientas, todo este hardware? ¿Y cómo podemos tener un flujo de trabajo, una forma de operar consistente y estándar en nuestra organización? Y de forma que tengamos acceso a estándares criptográficos, los desarrolladores no estén reinventando la rueda continuamente, y bueno, también cómo podemos hacer que toda esta información se maneje de forma centralizada, se pueda auditar y sea seguro bueno, pues con un único flujo de trabajo y una única API, ¿no? Entonces, estas son las soluciones que vemos, y en esta toma de decisiones hay distintos actores, ¿no? Tenemos pues desde el desarrollador, que lo único que quiere es tener una simplicidad a la hora de trabajar, una facilidad de uso en las herramientas y unas APIs que le permitan hacer todo esto sin tener que implementar una y otra vez algoritmos de seguridad, por ejemplo, o copiando y pegando de Internet. Tenemos un CTO que lo que quiere es tener una consistencia, una uniformidad de estándares en su organización, de tal forma que la organización sea productiva y los costes no sean elevados. Y luego tenemos la figura del CISO, que su mente está mucho más preocupada en aspectos como el cumplimiento normativo, el tipo de auditoría a la que se pueda someter tanto internamente como de forma externa, reducir el riesgo y tener un marco de control de tal forma que tenga pues todos los activos
bien gestionados y bajo control. Todo esto también de forma transparente. Y hay una de las cosas que es común a todas estas perspectivas, que es automatizar en gran medida, en la mayor medida posible, todo este flujo de protección de datos, porque es fundamental automatizar todo este acceso y toda esta gestión. Entonces, cuando hablamos de protección avanzada de datos, vamos a ver a lo que nos referimos, ¿no? Porque tenemos lo que hablamos de cifrado en reposo, ¿no? Algo que se puede traducir en full disk encryption o en cifrado transparente de datos, donde típicamente vemos que hay una base de datos y hay una serie de almacenamientos físicos en disco, pero tiene unos problemas. Necesitamos gestionar esas llaves de cifrado, bien sea en un sistema de ficheros, bien con un HSM, pero necesitamos gestionar todo esto porque, bueno, en lugar de guardar la información en claro, pues la vamos a cifrar antes de persistirla en ese almacenamiento en disco. Antes de persistirla, la vamos a cifrar, ¿no? Entonces, si nos roban la base de datos o si empiezan a poder tener acceso a la base de datos, la información pues, va a estar cifrada y no la van a poder leer, ¿no? De tal forma que si hablamos de cifrado en tránsito, pues de forma muy similar, pues nos enfrentamos con el mismo problema. Las aplicaciones van a estar leyendo datos que pueden estar cifrados, pero tenemos un sistema de llaves que tenemos que gestionar. Entonces, conceptualmente también podríamos estar hablando de la preservación de formato o el enmascaramiento, y de nuevo tenemos el reto de gestionar estas claves. Tenemos una serie de restricciones a la hora de almacenar esta información y hay una serie de protocolos que nos permiten preservar el formato, pero esas llaves, esa gestión, pues sigue siendo un reto para todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que Vault nos ayuda es a tener una serie de herramientas como el cifrado como servicio, el cifrado con preservación de formato, el enmascaramiento de datos o la integración con KMIP y HSMs, de tal forma que tenemos esa uniformidad en el flujo de trabajo. Hay un motor de secretos que lo vamos a ver en la demo, que se llama Transit, que nos ofrece el cifrado como servicio, o bueno, como dicen los anglosajones, Encryption as a Service, y lo que hace Vault es gestionar las claves. El cliente decide cómo y dónde almacena la información, pero Vault gestiona esas llaves, ¿no? Entonces, nos digamos, liberamos de todo ese reto que hablábamos antes de gestionar las llaves de cifrado. Lo mismo ocurre con el motor de secretos Transform, que ofrece cifrado con preservación de formato, o por las siglas en inglés FPE, Format Preserving Encryption, y Vault va a gestionar de igual modo las claves, pero el formato y el cliente va a decidir dónde se almacena esa información. Y lo mismo ocurre para el enmascaramiento de datos, o Vault también puede ser utilizado con otras aplicaciones y soluciones tradicionales de almacenamiento, utilizando el protocolo KMIP o integrándose con HSMs, ¿no? Para garantizar el cumplimiento normativo que veíamos antes, todas esas normativas bien de tipo genérico o bien especializadas en ciertos verticales, ¿no? Como la salud o las finanzas. Y vamos a ver cómo hace esto Vault para lo que es el motor de secretos Transit. Hay una primera etapa que lo que vamos a hacer es cifrar con la operación de encrypt esta información, y lo que hace Vault es, bueno, la aplicación tiene un número de seguridad social y lo que va a hacer es mandárselo a Vault, donde Vault tiene unas claves definidas y esos valores de cifrado y descifrado los va a ser capaz de proveer y le devuelve a la aplicación la información cifrada. La aplicación persiste ese registro en la base de datos, y en la base de datos el número de seguridad social está cifrado. Que decíamos antes, si alguien nos roba la base de datos, pues va a haber nada más que cosas que no tienen sentido porque es algo cifrado, ¿no? En apariencia no tiene sentido. Y de tal forma, el proceso inverso, porque estamos hablando de este motor de Transit, tiene la forma de descifrar la información. Entonces, lo que hace Vault es proveer a la aplicación lo que hace la base de datos es proveer a la aplicación con el campo cifrado. La aplicación simplemente le dice a Vault, oye, descíframe este registro, y Vault le devuelve la información
sin cifrar la información en claro. De tal forma que la aplicación no tiene que estar gestionando las claves y Vault es la agente, la entidad que gestiona las claves y las define y provee el valor de cifrado y descifrado, ¿no? Del mismo modo, también tenemos el motor de secretos de Transform, que lo que hace es codificar con este flujo. Es muy similar, de tal forma que lo que hace, en vez de cifrar, es transformar ese número de la seguridad social. Entonces, el formato se preserva y si la base de datos que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla tiene una restricción en lo que es la longitud del campo y el tipo de datos que se puede almacenar, por ejemplo, solamente permite enteros, lo que hace Vault es, utilizando esos algoritmos de Formal Preserving Encryption, conserva el formato y la longitud. Entonces codifica y descodifica los valores según le pida la aplicación, ¿no? Entonces podemos tener ese número de seguridad social transformado cuando persistimos la información a la base de datos. Y de la misma forma, pues lo podemos decodificar, ¿no? La aplicación ejecutaría el camino inverso, obteniendo la información transformada y diciéndole a Vault, oye, decodifícamela porque necesito saber el número de la seguridad social original, ¿no? Entonces, es simplemente deshacer el camino y Vault tendría el mismo rol. Y bueno, ya para acabar, vamos a hablar del enmascaramiento, que lo estábamos avanzando antes, que es básicamente otra operación donde la principal diferencia es la unidireccionalidad. Cuando nosotros, y esto es por diseño, cuando nosotros le decimos a Vault enmascara este valor, esta tarjeta de crédito, este pasaporte, utilizando este tipo de caracteres, puede conservar formato y longitud, pero es únicamente en un sentido. No podemos después volver al formato original. Entonces esto es, ten en cuenta que es algo unidireccional, donde el enmascaramiento, una vez que enmascaras la información, no se puede recuperar, ¿no? Así que vamos a ver todo esto en acción, en una demo. Pero antes de todo esto, me gustan estos diagramas donde se puede apreciar el valor y se puede poner en valor Vault, porque Vault al final puede interaccionar con un montón de proveedores de identidad, como comentaba David, con un montón de aplicaciones, pero también con otro tipo de aplicaciones que soportan el protocolo KMIP, y nuestros clientes, las aplicaciones, pueden estar interaccionando con la API de Vault y podemos estar también del mismo modo beneficiándonos de las diferentes características que nos ofrece el modelo de seguridad, el HSM, el Hardware Secure Module. Y además, todas estas cosas se pueden combinar con algunas características de Vault, como por ejemplo los namespaces. Entonces, hemos hablado del protocolo KMIP, hemos hablado de los HSMs, pero hay una cosa que es los namespaces, que podemos proveer multitenancy en Vault, de tal forma que nos ofrece mucha flexibilidad, haciendo que varios equipos puedan usar Vault de manera independiente. Y de esta forma, pues con estas herramientas podemos implementar Full Disk Encryption o podemos implementar Transparent Data Encryption. Y bueno, otro de los diagramas que también nos gusta mostrar es cómo Vault y KMIP se interaccionan, ¿no? Podemos ver que sin Vault tenemos pues, varias llaves flotando en el diagrama, y es esa dispersión de secretos de esa llave de la que tenemos que huir, de tal forma que por múltiples motivos, lo hemos visto antes, ¿no? por una mayor superficie de ataque, por una mayor complejidad y por una forma de proveer servicios y secretos con distintos flujos de trabajo, de tal forma que si lo hacemos con Vault tenemos esa forma de trabajar uniforme con una API y tenemos digamos, una superficie de ataque muchísimo más reducida y muchísimo más controlada. Y bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer es ver esto en acción. Entonces hemos preparado una demo. La demo pues va a ver un poco todos estos conceptos. Incluso vamos a ver secretos dinámicos con bases de datos, pero vamos a ver todos estos componentes en acción. Y para hacerlo, pues hemos puesto en marcha una base de datos de tipo SQL, en este caso MySQL,
y una aplicación muy simple escrita en Python, donde vamos a ver digamos, la vista del usuario y luego una vista directamente en crudo de los datos dentro de la base de datos, ¿no? Entonces vamos a ver las diferencias cuando ciframos, cuando hacemos este cifrado como servicio, y lo vamos a ver todo esto en acción con Vault. Así que, bueno, sin Vault sería una interacción así de simple, pero cuando utilizamos Vault, la aplicación web va a estar haciendo esas llamadas a la API. Así que bueno, voy a parar de hablar con estas slides y nos vamos a ir a la herramienta, ¿no? Entonces, tengo aquí, no sé si podéis ver el tamaño de fuente, si el tamaño es adecuado, pero básicamente aquí tenemos la demo con ciertos pasos y lo que vamos a hacer es ejecutarlos uno a uno y bueno, explicar un poco qué estamos haciendo, ¿no? Así que vamos a empezar por el principio, por el paso número 1, donde bueno, lo que vamos a hacer es arrancar la base de datos. Entonces, como podéis ver, esto está utilizando Docker y simplemente se está ejecutando en mi máquina. Y lo que vamos a hacer es arrancar la base de datos MySQL. Vemos que arranca sin problemas. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar la aplicación. Entonces, en este segundo paso, configuramos la aplicación, esta aplicación en Python, y podemos ver aquí el archivo de configuración. Como podéis ver, este archivo de configuración es muy sencillo y bueno, ya vemos cosas que deberían chirriarnos un poco. Vemos aquí credenciales en claro, credenciales por defecto, y esto, lejos de ser algo extraño, es algo que, bueno, por desgracia, nos encontramos con bastante asiduidad, ¿no? Incluso en producción. Así que, bueno, esto sería el ejemplo de una aplicación insegura, de tal forma que lo que vamos a hacer es ver cómo funciona esta aplicación insegura, sin Vault y sin cifrado. Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar esta aplicación y vemos que está ya en activo, y lo que vamos a hacer es irnos a un navegador y lo que vamos a hacer es host en el puerto 5000, creo que es la aplicación, y vemos aquí la aplicación funcionando. La aplicación es una aplicación muy sencilla, lo vais a ver enseguida. Tenemos una serie de registros donde hay, bueno, en este caso, tres columnas, y podemos, con Database View, podemos ver, digamos, los datos en crudo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es añadir un registro y vamos a añadir, en mi caso, por ejemplo, vamos a empezar por David. Entonces, David, vamos a poner que nació el 11 del 11 de 2011. Jovencísimo, y el número de seguridad social, pues vamos a poner que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, ¿no? Y tiene una tarjeta de crédito, vamos a poner aquí 4 unos, 4 doses, 4 treses, 4 cuatros. Vive en la calle del Olvido, número 1, y bueno, vamos a ponerle aquí un montón de ceros porque seguro que David se lo merece esto y mucho más. Así que le vamos a dar a enviar y podemos ver que la aplicación bueno, ha añadido ese registro de forma satisfactoria, y vemos que la información está en claro, pero si vamos a Database View podemos ver que la información sigue en claro. No hay ningún tipo de cifrado aquí, ¿no? Entonces, esto es una aplicación, es un flujo inseguro, y lo que vamos a hacer a continuación es parar la aplicación y vamos a hacer las cosas distintas. Vamos a arrancar Vault, y lo que vamos a hacer es vamos a aplicar la licencia, porque muchas de estas características son de la versión Enterprise de Vault. Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar Vault, ya lo veis, y lo que vamos a hacer es simplemente un script que aplica la licencia, y como vemos está inicializado, está unsealed, desellado, ¿no? Y ya podemos interaccionar con Vault. Entonces, vamos a irnos al siguiente paso, y antes de darle a ejecutar, lo que simplemente hace esto es configurar la base de datos. Entonces, aquí hay algunos conceptos interesantes que, Nico y yo hicimos un webinar que está disponible en internet donde explicamos
secretos dinámicos, pero esta parte va a permitir que la configuración de la base de datos se realice con secretos dinámicos. Entonces tenemos un par de roles que va a crear credenciales al vuelo, secretos dinámicos. Entonces vamos a darle a Enter y podemos ver que Vault nos genera credenciales que son, bueno, con un tiempo de vida muy reducido, en este caso 3 minutos, pero hemos dado un par de comandos para gestionar, porque hay un par de roles. 3 minutos, hay aquí otra credencial que va a ser de 1 hora, ¿no? Entonces podemos modelar el acceso a nuestra base de datos y a nuestras aplicaciones con estas credenciales dinámicas, ¿no? Entonces, visto todo esto, lo que vamos a hacer ahora es también ilustrar, y ahora voy a ir un poquito más despacio, qué hace la gestión de el Secret Engine, el motor de secretos Transit, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, como con cualquier motor de secretos, es habilitarlo. Entonces lo vamos a habilitar en una ruta determinada y lo que vamos a hacer es crear una serie de claves. Vamos a crear un par de claves, una se va a llamar Customer Key y la otra se va a llamar Archive Key, y lo que vamos a hacer es simplemente cifrar como servicio pues una cadena de texto, ¿no? Esto es un secreto. Entonces vamos a cifrar la cadena de texto, esto es un secreto, y lo vamos a cifrar con 2 claves para ver que el resultado es distinto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es darle a Enter y podéis ver que lo que hace Vault es cifrar, devolviéndonos esta cadena, la cadena de texto, esto es un secreto, es este valor cifrado, utilizando la primera clave, Customer Key, y después lo que hace es devolvernos el valor de este texto utilizando otra clave, como vemos, lógicamente es distinto, ¿no? Entonces, esto es lo que es la criptografía como servicio, el cifrado como servicio, con el Transit Secret Engine, ¿no? Con el motor de datos de Transit. Y antes de irnos a la siguiente parte, pues vamos a enseñar un poco lo que vamos a hacer. Y lo que hace el motor de secretos Transform en esta demo es básicamente cambiar un valor, en este caso es el número de seguridad social, pero puede ser otro tipo de cadenas, otro tipo de números. Entonces, todo esto pues sigue un poco el mismo proceso. Tenemos un motor de secretos que tenemos que habilitar en una ruta en particular. Vamos a tener una serie de roles, en este caso el rol es SSN, que va a utilizar una serie de transformaciones. En este caso, una única transformación, SSN, y la transformación son básicamente una serie de normas para transformar esos datos, donde tenemos una plantilla, que es la plantilla número de la seguridad social, ¿no? Social Security Number, el Twig Source, que si estáis familiarizados con lo que es el SOLT y este tipo de valores, son valores para incrementar la dificultad a la hora de descifrar la información. Entonces, vamos a utilizar una fuente de Twig interna y lo que vamos a hacer es permitir una serie de roles que son pues, básicamente el SSN. Y una vez que hemos hecho esto, que es configurar el motor de secretos, lo que vamos a hacer es leer de esta clave y escribir después este valor para ver cómo se codifica preservando el formato, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es ejecutar esto y, como podemos ver, la salida es un número completamente diferente, pero preservando el formato, que es lo que nos interesaba. Y lo que podemos hacer también a continuación es lo mismo, pero con el enmascaramiento de datos. Entonces, la dinámica es muy similar. Vamos a habilitar el motor de secretos, vamos a configurar pues con este carácter, con esta plantilla y con este abecedario el enmascaramiento de datos. No sé si hay algún ruido, no sé si podemos poner el micrófono en silencio, por favor. Y si no, lo que vamos a hacer es ejecutar este script para que veáis cómo funciona el motor Transform para el enmascaramiento de datos. Entonces tenemos este valor
Y este valor, después de hacer ese enmascaramiento de datos, pues observamos cómo aplicado el carácter que le hemos indicado, el masking character, utilizando la plantilla, el patrón que habíamos definido. Así que hasta aquí todo bien. Y ya para terminar, en estos minutos finales, lo que vamos a hacer es poner todo esto en juego con la base de datos y con la aplicación web que habíamos visto al principio. Así que lo que vamos a hacer es simplemente actualizar la configuración para que la aplicación sea una aplicación segura. Vamos a actualizar la configuración y, como podemos ver, pues ya tenemos todas estas herramientas de transformación, preservando el formato, enmascaramiento de datos, credenciales dinámicas. Todas estas cosas las tenemos en la aplicación, de tal forma que si yo ahora arranco la aplicación, esta vez utilizando Volt, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces nos vamos a ir de nuevo al navegador, donde tenía la aplicación, y vamos a añadir otro registro, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a Home, vamos a añadir registro y vamos a poner, en mi caso, mi nombre. Yo también nací igual que David el 11 del 11 de 2011, y mi número de la seguridad social pues es, digamos que es 123, por ejemplo, 11 6789. Y mi tarjeta de crédito, tomando nota, para compraros cualquier capricho, es 1234, 1234, 1234. Vivo también en la calle del Olvido, pero en el número 2, el vecino de David. Y mi salario pues también tiene un montón de ceros, así que le vamos a dar a Submit. Y vemos algunas cosas que son distintas al registro anterior. Para empezar, podemos ver que el número de la tarjeta de crédito está enmascarado. Entonces, la visión de la aplicación ya ofrece el número enmascarado. Y vemos algunos campos, como por ejemplo la dirección o el número de seguridad social, que en la aplicación se ven en claro, pero si nos vamos a Database View, vamos a ver que en este caso Volt las está cifrando. Y las está cifrando de diferente modo, bien utilizando criptografía como servicio, o bien utilizando el motor de secretos de transformación, el Transform Engine, ¿no? Entonces vemos que ahora mismo la base de datos, incluso si nos la robaran, pues tendrían esta información cifrada, esta información preservando el formato, pero también cifrada, o esta información enmascarada. Entonces, como podemos observar, es completamente distinta la aproximación a esta aplicación. Así que esto es lo que os queríamos enseñar en la demo. Y bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es finalizar con algunas diapositivas. Así que lo que vamos a hacer es de nuevo volver al navegador y vamos a ver que voy a cargar la presentación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar con las últimas. Pedro, he dejado en el chat porque ya hay varias preguntas. He dicho de contestarlas al final. Bueno, si quieres que vayamos contestando algunas, las podemos contestar, como prefieras. Bueno, acabo de todas formas la presentación y nos vamos al turno de preguntas, quedamos un poco justos de tiempo. Así que, bueno, para finalizar, mencionar simplemente un caso de estudio muy conocido, donde básicamente una empresa del sector retail de venta minorista pues, salió en prensa en múltiples medios porque pues, tuvo un incidente de seguridad. Entonces, el origen de este incidente de seguridad pues, era unos sistemas de aire acondicionado, pues el software de gestión tenía muchas vulnerabilidades que permitieron acceder a la información de las redes internas. Como hemos visto, cuando el desarrollo de aplicaciones es inseguro, toda vez que estás dentro, pues puedes ver en muchísimos casos la información en claro, porque bien no está cifrada en tránsito o bien no está cifrada en address, ¿no? Y bueno, como solución ya lo hemos visto en la demo, hemos hablado de ello, hemos hablado incluso cuáles son las distintas perspectivas de los desarrolladores, del CISO, del CTO, pero bueno, básicamente decir que estos incidentes de seguridad, estas intrusiones son a menudo inevitables y bueno, pues es este
esta panoplia de herramientas las que nos permiten proteger la información. Y bueno, como resultado a alto nivel de todo esto es un incremento de la productividad al tener ese uniforme, esa manera uniforme de trabajar, con ese flujo de trabajo uniforme, y una reducción del riesgo al tener pues eso, esa herramienta que nos permite centralizar y estandarizar la protección de los datos. Y bueno, ya para finalizar, pues animaros a utilizar nuestra plataforma de demos, de Instruct. Tenéis la URL en la pantalla. También mencionaros que tenemos un portal de aprendizaje completamente gratuito, no requiere registro, donde podéis familiarizaros no solamente con Vault, sino con todas las herramientas. Y bueno, hay multitud de compañías. Aquí están unas cuantas compañías en diferentes sectores, tecnología, en el sector financiero, sector telco. Bueno, hay algunas otras que no tenemos permiso para poner los logos, pero bueno, hay herramientas, hay compañías que están utilizando nuestro software, que son grandes compañías a nivel global. Y nada más, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a estar con nosotros hoy. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, vamos a ver si podemos responder algunas preguntas. Sí, bueno, ¿me oyes, no, Pedro? Sí, perfectamente. Vale. Sí, hay varias preguntas, han dejado algunas en el chat y otras en la parte de Q&A. A ver, vamos primero en el chat, habían dejado, decían que a nivel de Colombia algún partner, lo venden como servicio, sirve como estilo de doble factor para diferentes. Son distintas preguntas en una. Vamos Bueno, a intentar contestar. A ver, Edwin decía, el cifrado de datos desde un SaaS a un Enterprise pueden realizarlo con cifrado en tránsito. No entiendo demasiado bien la pregunta, pero vamos, el cifrado como servicio se puede realizar con Vault. De hecho, es una característica open source y en tránsito requeriría de pues, lo normal es implementarlo con certificados y Vault puede ser la entidad que genere esos certificados. De hecho, pueden ser certificados con un tiempo de vida muy corto, ¿no? ¿Cuánta latencia se genera cuando la aplicación realiza cifrado y descifrado? Depende de muchos factores y bueno, depende del tipo de dato, depende de dónde está alojada la aplicación. Si hablamos de latencia desde una aplicación a Vault, depende mucho si esa aplicación está en el mismo CPD, si estamos hablando de cloud. Entonces pueden ser, digamos, configuraciones tan variadas que varía muchísimo, ¿no? ¿Cómo impacta el rendimiento de las aplicaciones con este proceso de cifrado? Pues tienes esa capa de cifrado y lo que tienes que hacer es descifrarlo y cifrarlo y es nada más que esto, ¿no? El enlace al webinar sí se publicará en un par de días típicamente para la postproducción y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta porque estamos justo, son las 4 aquí en Reino Unido, entonces no sé si hay alguna pregunta más. ¿Cuál es el método de Format Preserved Encryption que es utilizado en la solución? Bueno, pues el algoritmo es un algoritmo AES 331, que es un estándar de NIST. Entonces tenéis la documentación, pero ese es el método de cifrado para FP. La pregunta que nos hacía Alberto. Y luego, Pedro, no sé si ahí también preguntaban qué tanto deben modificarse las aplicaciones para poder utilizar el servicio. Bueno, yo creo que aquí, no sé si lo habéis visto en la demo vamos, en el código que ha enseñado Pedro, pero la aplicación, por ejemplo, que tenéis aquí en Python, aquí de hecho se han mezclado tanto la utilización del SDK de Python, ¿vale? Que es bueno, simplemente llamadas a métodos específicos del SDK, como llamadas propias al API usando requests de Python. O sea, puede ser tan sencillo como simplemente hacer una petición pura y dura al API, ¿vale? Vía estándar. Entonces, en ese caso, pues la modificación no debería ser muy dolorosa, pero bueno, también podéis usar distintos SDKs, ya dependiendo de la implementación o del método, ¿no? que queráis utilizar dentro de la funcionalidad de Word.
Estupendo. Pues nada, nos hemos pasado un par de minutos, así que nada, agradecer de nuevo a todos los que habéis estado con nosotros esta hora, compartiendo, bueno, cómo Volt gestiona estos distintos retos. Y nada, en un par de días típicamente estarán los materiales disponibles, que también ha habido gente que lo ha preguntado en el chat. Y bueno, esperemos que os haya sido de utilidad y de nuevo agradeceros el tiempo que habéis pasado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Adiós.